están acomodando en el cargo. Las circunstancias son muy especiales, muy distintas, pero ayer precisamente el gobierno de transición dirigido por Francisco Sagasti cumplió estos 100 días en medio, como digo, de circunstancias sin precedentes y por supuesto ahora con mucho interés en el tema de el operativo de vacunación, que esperamos pues que haya más buenas noticias y vamos a ver si tenemos algunas de estas con Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, ministra Bermúdez? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, primero lo que comentábamos, ¿no? Estos 100 días en estas circunstancias tan extremas, dramáticas, usted ha estado pues en el cargo, ¿no? Desde que esto se ha iniciado y como digo, complejo. Como yo señalaba, los 100 días es un momento usual para establecer una primera medición, pero no vivimos tiempos normales. ¿Cómo evaluaría usted estos 100 días en el gobierno? Efectivamente, como bien señala, no vivimos tiempos normales. Hemos asumido además un gobierno en un contexto de crisis política. Recordemos que nuestro presidente Francisco Sagasti asumió esta función en su calidad de presidente del Congreso y bueno, tuvo que conformar rápidamente el gabinete. Yo la verdad me sentí muy honrada que me convocara para presidir el Consejo de Ministros y pudimos armar rápidamente un gabinete de personas conocedoras de las áreas de su competencia y entramos en realidad básicamente a recibir 2 cargos porque tuvimos 2 sucesiones, 2 cambios presidenciales en menos de 10 días, entonces ha sido un periodo muy intenso. Creo que algo muy positivo que hemos podido hacer en este periodo, porque es importante también reconocer que hay aspectos positivos para toda la población, es lograr concretar contratos para la llegada de la vacuna a nuestro país. Tenemos 1 millón de dosis que ya se están aplicando a todo el personal de primera línea del campo de la salud y hemos concretado otros contratos para que progresivamente se vaya vacunando toda nuestra población. Por supuesto, con múltiples desafíos, porque la pandemia no se ha ido y tenemos que ir atacando, como se dice, varios frentes: el nivel de la prevención, el nivel de la atención, que con esta segunda ola realmente nuevamente nos interpela sobre la fragilidad y los problemas estructurales del sistema de salud, y en tercer lugar, la vacunación. Efectivamente, y quería detenerme un poco en esto porque tuve la oportunidad de conversar con el presidente Sagasti esta semana e incidimos mucho en el tema precisamente que ustedes en realidad encontraron un panorama un poquito sombrío en lo que fueron las contrataciones pues de las vacunas, la compra de las vacunas. No había en realidad mucho avance y eso yo creo que vale la pena detenerse un minuto para ver qué es lo que viene adelante. Usted acaba de señalar el 1 millón de vacunas de Sinopharm, la de Pfizer está aprobada también en nuestro país, pero esperamos, por ejemplo, lo de AstraZeneca. Hay noticias muy auspiciosas sobre la eficacia de la vacuna de Johnson & Johnson, que entiendo también está en negociaciones. ¿Qué es lo que se puede decir que va a avanzar en los próximos días y semanas con respecto a las noticias de las vacunas? En relación a las vacunas, efectivamente ya hemos concretado, tenemos un contrato con Pfizer por 20 millones de dosis, también bueno con AstraZeneca, y tanto con Pfizer como con AstraZeneca tenemos contratos directos, pero a la vez a través del mecanismo de COVAX Facility. Y en ambos casos ya tenemos una programación, si bien no con día exacto, está programado, por ejemplo, recibir vía el mecanismo de COVAX Facility 117,000 dosis de Pfizer para el mes de marzo y entre marzo y abril un lote superior de AstraZeneca. Todavía no quisiera confirmar exactamente el número de dosis hasta tener la confirmación oficial. Y en el caso de Pfizer ya el contrato de manera directa, donde hemos acordado 20 millones de dosis, tenemos programado que a partir de marzo vamos a recibir paquetes de estas dosis de 250,000 mensuales aproximadamente, ¿no? Y hacia el mes de junio, julio, vamos a recibir un lote superior, lo que esperamos nos pueda permitir seguir incrementando el número de personas vacunadas.
en simultáneo seguimos las negociaciones, como usted bien ha señalado, por ejemplo, con Johnson & Johnson, que es una vacuna que la vemos con bastante expectativa, sobre todo pensando en nuestras poblaciones de comunidades que se están un poco apartadas de las ciudades, de las poblaciones no contactadas, porque solo se requiere de una dosis para tener la inmunización. Y entonces, es muy eficaz por lo que se ha estado viendo en estos días, incluso contra las variantes. Efectivamente, nosotros ahora también hemos tenido una reunión de trabajo sobre el tema de las vacunas con el equipo de alta dirección del Ministerio de Salud, y también estamos previendo que en los futuros contratos que suscribamos se introduzca algunas cláusulas vinculadas a que las vacunas, como se van a ir actualizando de acuerdo a las variantes, también este tipo de regulación rija para la adquisición de vacunas futuras, ¿no? Esto es algo muy importante porque este virus nos está dando a toda la humanidad muchas sorpresas, y no necesariamente sorpresas positivas, porque las variantes son muy contagiosas. Imagínense que nos han obligado a tener que estar casi un mes con unas medidas restrictivas un poco más severas que las que teníamos, ¿no? Claro. Ahora, el tema ahí es que de todas maneras para el Perú las vacunas aprobadas son las de Sinopharm y las de Pfizer. ¿Cómo avanzan las aprobaciones del resto? Precisamente estamos coordinando con AstraZeneca para que nos envíen toda la documentación necesaria para poder hacer el registro y la certificación correspondiente, y eso nos permite la importación. Como ya tenemos el permiso, la autorización para la introducción de la vacuna de Sinopharm, con quien tenemos un acuerdo marco de hasta 38 millones de vacunas, también en estos días estamos precisamente en el intercambio de documentos finales que nos permitirían contar con lotes importantes de vacunas, también entregados progresivamente en los siguientes meses. Ahora, conversábamos ayer con el embajador de Rusia y nos daba también alguna información, guardando la confidencialidad, digamos, de los detalles, pero con respecto a la negociación de la vacuna Sputnik, ¿no? Que hablaban pues de la posibilidad también de 20 millones. ¿Cómo está avanzando eso? ¿La vacuna rusa es una posibilidad también? También nosotros desde el gobierno dirigido por el presidente Sagasti lo que queremos es continuar en todas las negociaciones hasta ir concretando el número de vacunas que requerimos para que toda la población que esté en el territorio nacional pueda ser vacunada, ¿no? Entonces, mientras las cifras todavía se están acercando ya al total de la población adulta del país, pero acordémonos que en nuestro país también existe población migrante, también existe, por ejemplo, la población de los cuerpos diplomáticos que no necesariamente se han vacunado en sus respectivos países. Entonces preferimos tener un margen un poco adicional para poder garantizar que todos los pobladores que habitan en nuestro país puedan ser vacunados. Ahora, usted por supuesto en estos 100 días ha tenido que enfrentar la coyuntura dramática del vacuna gate, y digo dramática porque de todas maneras han terminado involucradas ministras que trabajaban con usted y que estaban, digamos, literalmente en la primera línea de todo este combate. Ha sido pues una decepción, ha sido complejo, pero finalmente hoy hemos visto que el doctor Carbone ha podido entregarle el informe y me imagino que lo han conversado en detalle. ¿Qué nos puede comentar al respecto de las conclusiones de este informe? Sí, bueno, en primer lugar aprovechar su pregunta para agradecer al equipo liderado por el doctor Carbone por habernos entregado en el tiempo oportuno. Ellos ofrecieron entregar este informe en 10 días y han cumplido con el plazo. Yo he tenido la oportunidad ya de leer el informe en detalle. Hoy tuve una reunión con el ministro de Salud, el doctor Oscar Ugarte, y bueno, es un informe bastante completo desde la perspectiva de la investigación en el Ministerio de Salud. Hay algunos aspectos que tenemos evidentemente que complementar y que seguramente la comisión tiene la información, porque he visto también que tiene creo que más de 200 anexos. En realidad han investigado bastante y probablemente tengan información complementaria, 271 anexos. Entonces, una vez que tenga la posibilidad de revisar algunos de ellos, seguramente vamos a poder complementar la información, y de no ser así, como la comisión ya terminó con el
en cargo, desde la presidencia del Consejo de Ministros le vamos a pedir esta información al ministro de Salud para indagar si es que existe en el seno de su ministerio y sostener una reunión también con los equipos de otros sectores, de tal manera que podamos tener no solamente el informe entregado por esta comisión investigadora, sino información complementaria que podamos alcanzar a las autoridades conforme nos lo han recomendado. Hay evidentemente una noción como del privilegio, ¿no? De quien se aprovechó del cargo para poder acceder a una vacuna, y hay una diferenciación en el informe con respecto a los relacionados. Y por supuesto el informe además recomienda pues el retiro de confianza a los que han sido los funcionarios particularmente que se aprovecharon de estas circunstancias. En su concepción, en su conclusión, ministra Bermúdez, ¿hay una diferenciación de responsabilidades entre unos y otros dentro de este grupo de aproximadamente casi 500 personas? Evidentemente hay distintos grupos de personas, porque recordemos que este lote de 1.000 dosis de la vacuna venía destinado al equipo de investigación que estaba relacionado con los ensayos clínicos. Y es clarísimo que hay un grupo de personas, sobre todo funcionarios del Poder Ejecutivo, que son nuestra gran preocupación, ¿no? Existen otros grupos de personas hasta terceros, por llamarlos de alguna manera, o familiares, que evidentemente para nosotros son materia no solamente de un cuestionamiento en cuanto a su conducta, porque los funcionarios, los servidores públicos, estamos precisamente para servir a la población. Nosotros cuando ocupamos un cargo tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y ser todavía más estrictos de lo que somos en nuestra vida privada. Entonces sí nos parece que en muchos casos que estamos apreciando ha existido esta actitud de quererse aprovechar del cargo y evidentemente además de tener responsabilidades administrativas, en muchos casos podría haber situaciones de carácter penal y por eso lo que nosotros hicimos tan pronto tuvimos conocimiento de este hecho es poner a disposición de las autoridades esta información. Se han formado varias comisiones, hay una comisión investigadora en el Congreso, la Fiscalía de la Nación está investigando, igualmente la Procuraduría Pública está promoviendo la investigación. Nosotros por nuestra parte también hemos informado esto al Contralor General de la República porque nos parece que tiene que conocerse la verdad. Si hay responsabilidades, tiene que determinarse de manera individual quiénes han sido las personas que han tomado las decisiones de darle un destino distinto por supuesto a estas dosis de vacunas. Ahora, en el caso de las dos ministras que sí pertenecían a este gobierno, el caso de la señora Mazzetti, ella también había pertenecido al gobierno, por decirlo de alguna manera, anterior, ellas se vacunaron en tiempos recientes. Yo quería preguntarle, ¿a usted como primera ministra alguien le ofreció esta posibilidad? Jamás me ofrecieron ninguna posibilidad de vacunarme y tampoco sabía que las ministras se habían vacunado. Nosotros nos hemos enterado, bueno, en el caso de la ministra Stete, ella al momento de presentarnos su renuncia nos informó de esta situación y tuvimos una conversación con ella personal. Y en el caso de la doctora Mazzetti nos enteramos igual que toda la opinión pública cuando ya no era ministra. Esto me lleva a una reflexión adicional, sobre todo por el puesto en el que usted está ahora y por su experiencia profesional. Tenemos es un problema ético, evidentemente, el que estamos enfrentando, es un problema de valores, pero estamos un poquito desregulados en lo que se refiere a funcionarios públicos, porque estábamos hablando hace algunos días precisamente que como hay un código de ética, algunos lo conocen, pero de repente no es lo específico que debiera ser para establecer qué cosas son dádivas, cuándo no puedes tomar ventaja. Claro, esta es una situación en realidad paradigmática, pero ¿cómo observa usted la situación del funcionario público? Porque finalmente lo que indigna a la población es precisamente esa situación de privilegio, ¿no? Que el funcionario, que como usted señala, está para servir, más bien se aproveche de su puesto. ¿Tenemos esa claridad o habría probablemente que hacer alguna reforma con respecto hasta dónde puede llegar un funcionario frente a una situación semejante? Claro, nosotros tenemos un código de ética pública en efecto, pero también
existe en la presidencia del Consejo de Ministros una Secretaría de Integridad que promueve lo que es la ética pública. Sin embargo, yo también creo que en este caso en particular estamos en una situación bastante, yo diría, especial, ¿no? Porque también, en primer lugar, porque nosotros como gestión que había entrado a finales del mes de noviembre, nunca supimos de este lote de vacunas, no teníamos información y esto también, la falta de transparencia en comunicar la información al interior del gabinete, realmente es un golpe muy duro. Usted es la presidenta del Consejo de Ministros, del presidente de la República. Si ustedes no sabían, era porque les estaban ocultando algo. Es evidente. Sí, y lo más duro de todo esto, y de verdad, bueno, creo que eso también nos sirve para reflexionar de a veces qué sucede en la vida, en la mente de las personas, porque las dos personas que eran parte del gabinete, dos mujeres súper trabajadoras, muy competentes, con una trayectoria impresionante a nivel profesional. Sin embargo, bueno, me imagino pues que también, no sé, uno trata de buscar una explicación, pero es muy difícil, ¿no? Entonces creo que también todas las personas en general, no sé, podemos estar en una situación límite, pero debemos, creo que en esos momentos tomar un respiro y pensar cuál es mi rol en esta posición. Y yo he pensado mucho, fíjese, no solamente en ellas, porque la verdad son personas a las que he llegado a estimar, las he visto trabajando en Navidad, en Año Nuevo, 24/7, y claro, ha sido un golpe fuerte, pero pienso también en el más de 1.400.000 servidores públicos que hay a nivel local, regional, nacional, que trabajan en silencio día a día, y cómo estos hechos los pueden desmotivar mucho, porque a veces las personas dicen todos los servidores públicos, todos los funcionarios son así, y esto no es cierto. Sí, el punto que toca usted es sumamente interesante, porque hay que diferenciar, y la ciudadanía tiene que agradecer permanentemente, por ejemplo, a los funcionarios que están en primera línea y que se han sacrificado tanto. Pero esto me lleva precisamente a mi otra pregunta, que tiene que ver con un anuncio que se ha dado en las últimas horas sobre los adultos mayores. Desde este programa, desde este humilde programa, hemos estado repitiendo preguntas a funcionarios públicos de si no era inusual que el adulto mayor estuviera en la fase 2. Se lo pregunto porque por lo general lo que ha ocurrido en otros países es que arrancas con la primera línea, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Colombia, incluso Chile, arrancas con la primera línea, pero en paralelo se tomaba también la vacunación al adulto mayor, por ejemplo, de 80 años para arriba, al más vulnerable, y de ahí se va bajando según la disponibilidad de las vacunas. Pero acá yo no sé si se ha visto bien el criterio de tener al adulto mayor en segunda fase, porque hoy hemos tenido anuncios del viceministro de Salud, pero también del ministro de Salud. No nos queda claro si se va a adelantar finalmente la priorización del adulto mayor, y eso queríamos por favor pedir que nos aclare. Sí, muchas gracias, Enrique, por la pregunta. Lo primero que quisiera precisar es que el Plan Nacional de Vacunación se aprobó antes, en el mes de octubre, antes del inicio del gobierno de transición. Y ahí ya se planteaban las 3 fases donde las personas adultas mayores eran los primeros de la segunda fase, ¿no? Han existido algunas modificaciones en el mes de abril, pero en general, como también durante todo este periodo hemos estado viendo la experiencia comparada. Acordémonos que en octubre todavía no se había iniciado en ningún país del mundo la vacunación. Recién en el mes de diciembre se inicia, bueno, hay más estudios, también estamos viendo, ahora tenemos más data respecto de dónde está el mayor riesgo de mortalidad, en fin, incluso hoy día nos comentaba uno de los viceministros que tenemos esta información hasta diferenciada por distritos. Hemos visto, si bien ahora no hemos modificado todavía este orden de prelación, hemos visto por necesario que se reinstale una comisión de ética que existía, pero con todo este problema de las vacunas, sus integrantes renunciaron, para que este comité de ética, que no es del ministerio, no es de la presidencia del Consejo de Ministros, sino con personas que son reconocidas y que puedan hacer una valoración de las diversas solicitudes, porque además del esquema de vacunación hemos recibido muchas solicitudes de grupos que quieren estar en la prelación, en el orden de prelación para la vacunación.
que nos den la mejor recomendación y también a la luz de esta experiencia comparada de que después de la primera línea inmediatamente puedan entrar los adultos mayores. Hay países que están, el otro día conversaba con la embajadora del Reino Unido y nos comentaba que ellos, por ejemplo, estaban de 90 para arriba, luego de 80 para arriba, de 70 para arriba, o sea, han usado otros esquemas de vacunación. Sí, ahí si me permite, porque claro, lo que uno ha visto en el tema de la primera fase es que te decían, por ejemplo, todo el personal de salud, 250.000 miembros de las Fuerzas Armadas, 250.000 serenazgos y vigilantes, por supuesto miembros de mesa. Entonces, claro, lo que uno ve allí en ese primer cálculo que usted señala bien, se hizo en octubre, parecieran bolsones muy grandes, ¿no? O sea, me imagino que dentro de esos bolsones hay un detalle, pero en realidad lo que nos hemos encontrado son estos grupos muy grandes que uno dice, oye, efectivamente ahí podrías meter al adulto mayor más vulnerable y, como usted señala, ir bajando según la disponibilidad, ¿no? Porque en la fase 2 la lógica es precisamente bajar la mortalidad. En la fase 1, según lo que había planteado el Perú, era garantizar la continuidad de los servicios de salud, pero una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, hay un montón de trabajadores administrativos programados en esta primera fase, ¿no? Claro, es que los servicios de salud, por ejemplo, ayer estuve en Ucayali, en el hospital amazónico, ¿no? Y claro, estaban felices el personal administrativo porque iba a empezar a vacunarse, pero si nos ponemos a analizar, las personas que están en recepción, las que acogen, las que registran a los pacientes, tienen un nivel de riesgo, claro. Tienen un contacto directo, o sea, también son primer nivel de atención, ¿no? Entonces creo que también, a veces pensamos administrativo, pensamos en papeles, o que están en su casa, efectivamente. Son las que están en contacto con los médicos, con las enfermeras, etcétera. Entonces sí, tenía esa lógica, y tiene esa lógica. Ahora, también todo depende del volumen de vacunas que vaya llegando, porque para la primera fase es, si mal no recuerdo, es más o menos 1.300.000 personas, y la segunda fase es el bloque más grande, un poco más de 5 millones de personas. Entonces, si recibimos más de este 1.300.000, ya hemos recibido dosis de vacunas para 500.000. Entonces, en realidad, si recibimos más de 1 millón de vacunas, arrancamos, como dice usted, en simultáneo. Los que están en el plan de primera fase y las personas adultas mayores. Por eso estamos poniendo mucho énfasis en concretar las fechas ya para suministro de aquellas dosis que tenemos contratadas y avanzar también con los otros contratos. Concretamente queremos cerrar ya con Sinopharm porque ellos nos habían ofrecido la posibilidad de enviar 2 millones de vacunas en el mes de marzo. Muy bien. El oxígeno, primera ministra, se había llegado pues a esta conclusión de que la UNI se encargue de la fabricación de plantas de oxígeno. Ahora estamos importando. ¿Eso fue un error inicial? ¿Cómo evalúa ahora y cómo se ve de aquí en adelante esta escasez de oxígeno, que es este otro gran drama, ¿no?, en estas circunstancias? Sí, Enrique, también aquí muchas gracias. Aquí es importante también que la ciudadanía sepa que el contrato con la UNI se hizo en el mes de octubre, antes que ingresara el gobierno de transición. Este contrato tenía como objetivo que se instalaran 47 plantas de oxígeno, ¿no? Tenían un cronograma y hasta la primera semana de enero, según tengo información, debían haberse instalado por lo menos 18 plantas de oxígeno. Estas hay una reprogramación y según lo que nos han indicado, el total de plantas de oxígeno todavía se instalarían en el mes de marzo, hacia mediados de marzo. En este momento, de las 47 plantas contratadas, solamente se han instalado 5 plantas, ¿no? Realmente estamos nosotros insistiendo, presionando a los equipos responsables porque sí se había hecho una previsión, pero hubo un incumplimiento de los plazos comprometidos. No obstante ello, desde el gobierno hemos impulsado la adquisición, la importación de oxígeno, hemos trabajado de la mano y estamos trabajando de la mano con la empresa privada. Por ejemplo, Sauder desde esta semana está suministrando 20 toneladas diarias de oxígeno. Esto es una contribución. Es distinto que el caso de Chile. Estamos importando 40 toneladas semanales de Chile
y eso lo vamos a hacer en los siguientes meses. Hoy día ya está en camino hacia nuestro país este oxígeno. Igualmente estamos haciendo en el caso del Ecuador, todo ello apoyándonos en términos de gestión desde el programa Legado que tenemos en el país y que felizmente también opera con bastante dinamismo, ¿no? Y se ha formado un equipo de trabajo donde participa la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, en fin, los diversos sectores con el propósito, el programa delegado, con el propósito de ir dando respuesta a estas necesidades. Sí. También es salud, está muy comprometido. Ayer han instalado una planta en Loreto para poder satisfacer esta demanda que se ha multiplicado de manera exponencial. Bien, primera ministra, para finalizar, el lunes cambian las condiciones, sobre todo pues en las provincias, ¿no?, de riesgo extremo. ¿Qué mensaje le puede dar usted a la población? Y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la población y decirle que todavía en el país tenemos 24 provincias. Entre ellas estamos en la provincia constitucional del Callao y Lima Metropolitana en una situación de riesgo extremo. Esto significa que tenemos que seguirnos cuidando. Todavía, si bien el contagio se ha desacelerado, todavía el virus está entre nosotros y sus posibilidades de contagio son muy altas. Ahora vamos a tener una inmovilización social obligatoria, que es lo que conocemos pues como toque de queda, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, pero durante 2 domingos, el domingo 7 y el domingo 14 de marzo, vamos a tener inmovilización social obligatoria durante toda la jornada. Esto con el propósito de evitar los contagios, de prevenir los contagios, sobre todo en un día que usualmente es familiar, amical y que lamentablemente a veces nos descuidamos y transmitimos el virus, a veces sin saberlo, porque hay muchas personas que son asintomáticas y se vinculan con otras, se descuidan en protegerse, en el utilizar su mascarilla, en guardar la debida distancia y sobre todo estar en lugares donde pueda existir ventilación para evitar contagiarnos. Es un esfuerzo que les pedimos, pero que también nos va a permitir poder realizar nuestras actividades, nuestros trabajos, nuestra pequeña empresa. Tenemos que conciliar la protección de la salud y de la vida con la protección de la economía familiar y esperamos lograrlo juntos. Bien. Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias a usted, Enrique. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Alberto Beingolea, candidato presidencial del Partido